Bien, seguimos con más de En Contexto este martes 25 de octubre. César Pérez Vivas es nuestro segundo invitado la tarde de esta jornada, candidato presidencial de la Concertación Ciudadana. Siempre un gusto que nos acompañe. Gracias, Carlos. Hemos estado estos últimos días consultando esas voces que hacen vida en la política nacional sobre lo que ha sido la publicación de este reglamento, cómo están además percibiendo a la gente. César Pérez Vivas, los conversábamos fuera de cámara, ya le dio la primera vuelta a Venezuela. Vamos a comenzar por allí. ¿Cómo está el país en el sentido de la vinculación con los políticos? Porque desde acá, desde nuestro espacio, hay una coincidencia en el discurso de muchos actores y de muchos analistas. Hay un divorcio entre el ciudadano y el político. ¿Cómo lo ve César Pérez Vivas en esos 23 estados que ha podido recorrer? Ha sido muy grato volver a muchas regiones de Venezuela en las que yo he tenido nexos históricos, porque desde muy joven he construido relaciones de afecto, de cercanía con muchas personas, desde el Amazonas, desde Santa Elena de Guairén hasta Paraguaypoa, desde Huiri a San Antonio del Táchira, es decir, de todos los puntos cardinales. Y encuentro en cada rincón de Venezuela un inmenso deseo de cambio. Los venezolanos quieren un cambio. Y además reclaman unidad, desprendimiento al liderazgo político. Hay una irritación, un desgaste como producto de ofertas engañosas que se le hizo a la gente. Hay un rechazo a la figura política entonces, como se lee a veces, que no, el ciudadano rechaza a los políticos, es algo que escuchamos mucho acá. Es que eso depende de qué políticos, ¿no? Yo siento una gran cercanía, donde quiera que voy, no tengo dificultades ni problemas con nadie, la gente muy amable, la gente muy cercana, la gente que me conoce, por supuesto. Hay venezolanos que todavía de momento no me conocen o no tienen una referencia de quién soy yo, pero cuando mucha gente sí ubica mi nombre, mi rostro, mi palabra, mi voz, y eso inmediatamente genera una actitud muy positiva, porque saben que estamos haciendo una lucha honesta, sincera, en bien del país, promoviendo un cambio profundo de nuestro modelo político y económico, buscando el reencuentro de la familia venezolana para poder todos recuperar la calidad de vida de los ciudadanos que ha sido tan profundamente afectada en estos años. De modo que a mí me parece que existe un gran campo para la movilización ciudadana, y en la medida que uno le explica a las personas la responsabilidad que tiene cada uno de nosotros en el devenir del país, entonces el ciudadano admite que también tiene una palabra que decir. No se trata de esperar que una cúpula política se ponga de acuerdo o nos diga qué es lo que vamos a hacer. Yo ya tengo varios años trabajando en diversas regiones del país. El año pasado, por ejemplo, me movilicé mucho informando sobre los derechos constitucionales respecto de la posibilidad del referéndum revocatorio presidencial, por ejemplo. Y la gente sabe perfectamente que existen, digamos, pequeñeces a veces en los actores políticos, y por lo tanto cada ciudadano va a tener que dar un paso. Y a mí me complace muchísimo que podamos ir a un proceso democrático en el seno de la sociedad civil, democrática y política venezolana para escoger un candidato unitario que enfrente al régimen en las elecciones del año 2024. Un candidato unitario, Venezuela quiere cambio y quiere unidad. ¿Cómo percibe el venezolano lo que está pasando o las decisiones que está tomando el mundo político cuando ya se ha publicado un reglamento para definir ese candidato? Por cierto, la Concertación Ciudadana, estuvo acá Nelson Chiti Larroche y decía que ese reglamento debió ir primero de la mano de una comisión nacional, no que la comisión nacional llegara con el reglamento al que se debe regir, que debió haber salido de ese llamado de los venezolanos notables, de venezolanos que dieran confianza a todos los sectores políticos del país. Efectivamente, hubiese sido mucho mejor un proceso de legislación, de ordenación normativa desde la autoridad electoral, que se consensúe, que se logre articular. En todo caso, lo importante es que vamos a tener primarias. Y si bien hay normas que uno puede tener alguna reserva en ese reglamento, finalmente el ciudadano va a tener que tomar la palabra. Yo le comentaba a varios amigos que tienen que ver con el tema, por ejemplo, la diferencia que hace los llamados partidos de la plataforma con los que no estamos allí.
Entonces nosotros tenemos que recoger firmas para poder ser candidatos. Y no tengo ningún problema. 0.5. Sí, y no tengo ningún problema porque yo voy a ser el candidato y voy a recoger las firmas. Pero ahí hay unos señores que se van a postular por unos partidos que tienen 10, 15 años que no hacen una elección, que nadie sabe cuántos miembros tienen, y entonces esos no van a tener que recoger firmas. Que las encuestas, por cierto, hablan. Acción Democrática, que es el partido de oposición con mayor afinidad, es 2%, según la encuesta de Data Analysis. Entonces que recojan el 0.5%, ¿verdad? Debería ser igual para todos. Claro. Y así se lo hice saber a los voceros de la plataforma, de que me parecía un manejo inadecuado. Varios de nosotros tengamos que hacer un esfuerzo para recaudar esas firmas, y yo le decía, nosotros en la Concertación Ciudadana, que es un movimiento plural donde hay diversos sectores de la sociedad democrática y donde existen, digamos, líderes de todas las comunidades de Venezuela, vamos a salir y vamos a decirle a los venezolanos, danos tu firma, apoya mi postulación, yo, César Pérez Vivas, quiero ser el próximo presidente de Venezuela con tu respaldo. No depender de ningún señor en Caracas que tenga la firma de un partido, porque hoy en día no es como cuando yo me formé en la democracia cristiana, en el Partido Social Cristiano Copey, que es mi escuela, que es mi casa política, desde que incursioné en la vida pública. Un candidato presidencial entonces era elegido en una gran asamblea nacional de la organización. Después se inventó el Congreso Presidencial Social Cristiano, que fue una figura, por lo menos la primera vez que yo fui, siendo muy joven, a escoger a Luis Herrera candidato presidencial, cerca de 7.000 dirigentes de toda Venezuela seleccionaban los candidatos. Hoy en día hay alguien que se siente dueño de un partido, entonces él es el que inscribe el candidato del partido. Entonces, hablar de la realidad del partido, que también hay disputas respecto a la dirección del partido. Hay una serie de disputas que obviamente es lo que ha hecho que yo tenga que alejarme de esas disputas subalternas y concentrarme en el problema del país, porque para mí lo fundamental es recuperar la vida institucional de Venezuela, la calidad de vida del ciudadano. A mí me duele profundamente ver a la gente pasar hambre, ver a la gente tener que huir del territorio nacional, sentir el reclamo de los venezolanos que cada día van a un hospital y no encuentran medicina y te llaman para pedirte auxilio porque no hay cómo aplicarse un tratamiento médico. Esa situación es la que nos tiene que movilizar a nosotros y no disputas de este tema donde el gobierno tiene la mano metida para enredar, para envenenar el clima político. Entonces, bueno, yo prefiero que los ciudadanos sean los que me postulen de candidato y no ningún señor que se crea dueño de una tarjeta. Porque es que ni siquiera los partidos nuestros históricos puede nadie aparecer considerándose dueño de esas organizaciones, son de los ciudadanos. Pero lamentablemente la crisis institucional que hay en el país no permite que se pueda contar con una verdadera y auténtica legitimidad del liderazgo político, y esta primaria va a permitir precisamente darle legitimidad al liderazgo, y por eso aquí está este servidor de ustedes, César Pérez Vivas, listo y dispuesto a someterse al veredicto de los ciudadanos, que los venezolanos decidan en manos de quién van a colocar la conducción de la vida nacional. Y lo he dicho en todo el país, si los venezolanos me dan a mí la representación y al proyecto de cambio, de gobernabilidad de Estado que estamos proponiendo, la oportunidad de liderar a la sociedad venezolana, haremos el mayor esfuerzo por unirlos a todos, por integrar a los venezolanos de todas las regiones, de todos los municipios, en un gran movimiento de alternativa y de cambio nacional. Pero si los venezolanos no me eligen a mí, yo contribuiré a la unión del país, porque no estoy aquí para dividir, ni para crear una situación de fraccionamiento, ni para hacerle el favor a Maduro de confundir a los ciudadanos y para que la dictadura y el régimen se perpetúe por siempre en Venezuela. Estoy aquí para trabajar por la unidad, para trabajar por la movilización ciudadana, para construir un cambio profundo de la sociedad venezolana que el país lo está reclamando en este momento, y se lo está reclamando a cada uno de nosotros, los dirigentes democráticos, y por eso le doy la cara a los venezolanos cada vez que salgo, cada vez que voy a un estado, que voy a un municipio, y que sepas, Carlos, que he ido hasta lo más profundo del país. Allá abajo, en las profundidades del Orinoco, allá hemos estado, y también en todas las ciudades capitales del país, allí hemos estado hablando con nuestros venezolanos para que todos sientan que el destino de la patria nos compromete a todos y cada uno de nosotros. Nos toca hacer una pausa. En ese camino a la fecha, junio 2023, que es cuando ha trascendido algunos medios de comunicación, va a celebrarse esta primaria. Hay temas que van a quedar ya sujetos a la Comisión Nacional de Primarias. Lo conversamos luego de la pausa, y primero también quisiéramos conocer si la Concertación ha tenido la oportunidad de proponer nombres, porque hay
80 nombres que circulan en algunas publicaciones, algunos promocionados por algunas organizaciones políticas, si han podido colocar nombres allí, qué expectativas tienen al respecto, porque después vienen unos temas claves. El voto en el extranjero, la participación o no del Consejo Nacional Electoral, aunque ya con esta comisión pareciera no darse cabida al CNE, y el tema de los inhabilitados. Todo eso lo conversamos luego de la pausa con nuestro invitado César Pérez Vivas, candidato presidencial por la Concertación Ciudadana.